os saludo con mis mejores deseos de paz profunda. En este video les presento la interesante biografía de la doctora Matilda Petra Montoya Lafragua, primera médica mexicana. La lucha por un anhelo. Matilda Petra Montoya Lafragua nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857, fue hija de Soledad Lafragua y José María Montoya. Su madre, Soledad Lafragua, era originaria de la ciudad de Puebla, quien al quedar huérfano fue traída al convento de la enseñanza en la Ciudad de México, donde aprendió a leer y escribir. A los 11 años fue trasladada al convento de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y a esa edad se le dio la responsabilidad de cuidar a varios pacientes en el Hospital San Andrés. A los 13 años de edad conoció al joven militar José María Montoya, de 19 años, con quien meses después se casó, siendo aún una niña. Tuvieron 3 hijos. El primero fue un varón, quien de inmediato pasó al cuidado de su abuela paterna, una mujer dominante que decidió que la mejor era encargarse personalmente de la educación del primogénito del joven matrimonio, que no pudo opinar en esa decisión. José María falleció a corta edad y poco después nació Matilde, quien fue educada como hija única. Su padre, José María Montoya, era un hombre conservador que no permitía que su esposa saliera de su casa, lo que llevó a la joven Soledad a dedicarle prácticamente todo su tiempo a la pequeña Matilde, una niña muy inteligente y deseosa de aprender. Su madre empezó a transmitirle a su hija la educación que había recibido en el convento. A los 4 años Matilda ya sabía leer y escribir, convirtiéndose en una ávida lectora. El padre de Matilde no comprendía ese interés por estudiar y con frecuencia se disgustaba con su esposa, ya que no le había sentido a la educación que pretendía darle a la niña. La época en que Matilda vivió su niñez fue de guerra civil. Ella estudió lo que se llamaba educación elemental, es decir, los 3 primeros años de primaria y educación superior, que correspondía a los 3 siguientes. A los 11 años quiso inscribirse en la escuela primaria superior, secundaria ahora, cosa que no logró debido a su corta edad. Su familia le costó estudios particulares, así que con maestros particulares terminó su preparación y presentó a los 13 años el examen oficial para maestra de primaria, el cual aprobó sin dificultad, pero su edad fue nuevamente un impedimento para obtener el trabajo. Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero no faltaban quienes opinaban que debía ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. Ese año murió su padre y Matilde se inscribió en la carrera de obstetricia y partera que dependía de la Escuela Nacional de Medicina, obligada a abandonar esa carrera debido a dificultades económicas. La joven se inscribió en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad, que se encontraba en las calles de Revillagigedo, un lugar que se conocía como de atención a partos ocultos, es decir, que atendían a madres solteras. Estudió partería en el Establecimiento de Ciencias Médicas, antecedentes de esa actual facultad, que implicaba 2 años de estudios teóricos, un examen frente a 5 sinodales y la práctica durante 1 año en la casa de maternidad. A los 16 años, Montoya recibió el título de partera y se estableció a trabajar en Puebla con un éxito rotundo. En esa época, los médicos comenzaban a atender partos, pero las mujeres preferían a las parteras porque ellos solían ser más agresivos, utilizaban el forceps en casi todos los partos y la posición ginecológica, que era la más cómoda para el ginecólogo, de modo mejor para dar a luz.
Empezó a trabajar como auxiliar de cirugía con los doctores Luis Muñoz y Manuel Soriano, con el objetivo de ampliar sus conocimientos de anatomía, ya que en sus estudios de obstetricia solo le habían enseñado los conocimientos relativos al aparato reproductor femenino. Con el poco dinero que contaba se dio tiempo para tomar clases en escuelas particulares para mujeres y completar sus estudios de bachillerato. Al cumplir los 18 años, Matilda Montoya buscó acomodo en la ciudad de origen de su madre, Puebla. La joven partera se hizo rápidamente de una numerosa clientela de mujeres que se beneficiaban con su amable trato y sus conocimientos de medicina, más avanzados que los de otras parteras y aún que los de muchos médicos locales. Algunos médicos orquestaron una campaña de difamación en su contra en varios periódicos locales, publicando violentos artículos en los que convocaban a la sociedad poblana a no solicitar los servicios de esa mujer poco confiable, acusándola de ser masona y protestante. La presión fue muy grande y el trabajo de Matilde Montoya se hizo insostenible, por lo que se fue a pasar unos meses a Veracruz. De regreso en la capital poblana, pidió su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla, presentando constancias de su recorrido profesional, cumpliendo con el requisito de acreditar las materias de química, física, zoología y botánica y aprobando el examen de admisión. Fue aceptada en una ceremonia pública a la que asistieron el gobernador del estado, todos los abogados del Poder Judicial, numerosas maestras y muchas damas de la sociedad que demostraron así su apoyo. Sin embargo, los sectores más radicales redoblaron sus ataques, publicando un artículo encabezado con la frase: "Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica". Agobiada por las críticas, Matilda Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad de México, donde por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, siendo aceptada por el entonces director, el doctor Francisco Ortega, en 1882 a los 24 años. En la Escuela Nacional de Medicina no faltaron las críticas burdas y protestas debido a su presencia como única alumna, aunque también recibió el apoyo de varios compañeros solidarios a quienes se les apodó los Montoyos. Varios docentes y alumnos opositores solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que había cursado en escuelas particulares. A Montoya le fue comunicada su baja. La joven solicitó a las autoridades que si no le eran revalidadas las materias de latín, raíces griegas, matemáticas, francés y geografía, le permitieran cursarlas en la escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, ya que en el reglamento interno de la escuela el texto señalaba alumnos, no alumnas. Desesperada, Matilda Montoya escribió una carta al presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien dio instrucciones al secretario de Ilustración Pública y Justicia, licenciado Joaquín Baranda, para que sugiriera al director de San Ildefonso dar facilidades para que la señorita Montoya cursara las materias en conflicto, ante lo que no le quedó más remedio que acceder. Tras completar sus estudios con buenas notas y preparar su tesis, Matilda Montoya solicitó su examen profesional. Nuevamente se topó con el obstáculo de que en los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba de alumnos y no de alumnas, por lo que le fue negado el examen. Una vez más dirigió un escrito al presidente Porfirio Díaz, quien decidió enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y pudieran graduarse mujeres médicas. Como la Cámara no estaba en sesiones y para no retrasar el examen profesional de Montoya, el presidente Díaz emitió un decreto para que se realizara de inmediato el 24 de agosto de 1887. Hubo quien publicó que Matilde Montoya se había recibido por decreto presidencial, cuando no fue así. Dicho decreto tan solo era para que se le permitiera recibirse
si cumplía con los requisitos de presentar sus exámenes teórico y práctico ante un jurado académico. Por supuesto, le fue asignado el jurado más exigente y riguroso. En lugar de disponer el salón solemne de exámenes profesionales, con sillones de madera preciosos colocados en forma de herradura sobre una tarima para el jurado y las autoridades académicas, así como una fina sillería para el público asistente, se le negó a Matilde el derecho a disfrutar de esa simbólica jerarquía profesional, disponiendo para su examen un salón menor. Esto ocurría durante la tarde del 24 de agosto de 1887. Faltando pocos minutos para las 5, hora fijada para el examen, llegó el mensajero avisando que el señor presidente Porfirio Díaz salía a pie de Palacio Nacional acompañado de su esposa Carmelita y algunas amistades para estar presente en el examen profesional de la señorita Montoya. Rápidamente abrieron el salón de actos solemnes, donde se realizó el examen durante 2 horas. Cumpliendo con todos los puntos reglamentarios, Matilde Montoya contestó correctamente todas las preguntas que se le hicieron y fue aprobada por unanimidad. Cuando terminó el examen, se escuchó el aplauso de varias damas, maestras de primaria y periodistas que se habían reunido en el patio, festejando el veredicto de aprobado. Al día siguiente, Matilde realizó su examen práctico en el Hospital de San Andrés, ante la presencia del jurado y en representación del presidente, su secretario particular y el ministro de Gobernación. Después de recorrer las salas de pacientes, contestando las preguntas relacionadas con distintos casos, la examinada pasó al anfiteatro donde realizó en un cadáver las disecciones que le pidieron, siendo aprobada por unanimidad. El ministro de Gobernación leyó un discurso elogiando a la profesora en Medicina y Cirugía Matilde Montoya y al día siguiente la mayoría de los periódicos festejaron la victoria final después de tantas batallas de la señorita Matilde Montoya, primera médica mexicana. Su título profesional, otorgado por parte de la Dirección General de Instrucción Pública del Gobierno del Distrito Federal, que entonces dependía del Ministerio de Gobernación, fue recogido semanas más tarde en la Escuela de Medicina por Paz Gómez, una amiga de Matilde Montoya, quien nos imaginamos ya no quiso volver a poner un pie en ese lugar. El general Díaz y su esposa le obsequiaron después de la ceremonia de graduación una carretela y el tronco de caballos. Después de titulada, Matilde Montoya trabajó en su consulta privada hasta una edad avanzada. Siempre tuvo 2 consultorios, uno en Mixcoac, donde vivía, y otro en Santa María la Ribera. Atendía a todo tipo de pacientes, cobrándole a cada uno según sus posibilidades. Participó en asociaciones femeninas como el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac, pero no fue invitada a ninguna asociación o academia médica, aún exclusivas de los hombres. En 1923 asistió a la controvertida Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres que se realizó en esta ciudad. 2 años después, junto con la doctora Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. Matilde amplió las posibilidades de trabajo de las mujeres en general. Los periódicos médicos ignoraron la noticia de su examen profesional, pero la prensa nacional, hasta la más conservadora, la alabó y dijo que había que apoyarla porque el hecho era un gran paso al progreso. Al continuar con su relato, la especialista e invitada a impartir conferencias en otros países comentó que las contemporáneas de Matilde se dividieron. Para unas, la de médico era una profesión reservada a los hombres y que la mujer no podría resistir ni ver la sangre, pero para otras fue una heroína. Lo mismo pasó entre los hombres. Algunos decían que las mujeres que se dedicaran a la medicina tenían que perder el recato y desde luego nadie querría casarse con ellas. He aquí el título de Matilde. A los 50 años de haberse graduado Matilde Montoya, en agosto de 1937,
Asociación de Médicas Mexicanas, Asociación de Universitarios Mexicanos y el Ateneo de Mujeres le ofrecieron un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Matilde Montoya murió 5 meses después, el 26 de enero de 1938, a los 80 años. Aunque nunca se casó, adoptó 4 hijos, de los cuales le sobrevivieron un hijo en Puebla y una hija en Alemania, Esperanza, a quien envió a ese país para que se preparara como concertista, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue retenida en el campo de concentración y nunca se supo más de ella. La doctora Montoya fue de gran importancia en el impulso para que otras mujeres estudiaran medicina, en una época en que la sociedad reprobó la participación de la mujer en actividades fuera del hogar. Llegaron al grado de apedrear a las mujeres que estudiaban medicina. Fue necesario unirse para apoyarse. En adelante iban acompañadas por otras médicas al examen de cada una para hacer frente a las agresiones de que eran objeto. La participación de la doctora Montoya en el impulso a la actividad profesional de las médicas le valió múltiples reconocimientos de organizaciones de mujeres, la prensa y la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Con motivo del centenario de la titulación de Matilde Montoya el 24 de agosto de 1987, la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas inició con toda anticipación los trámites para la instalación de un busto en bronce de su ilustre colega, pero debido a la destrucción por los sismos del 85, su donación tuvo que posponerse hasta 1988. El busto en bronce se encuentra en el Jardín José Martí, enfrente del Centro Médico Siglo XXI, sobre Avenida Cuauhtémoc. El 23 de octubre de 2003 se develó otro busto de Matilde Montoya en el patio de la Secretaría de Salud junto con los de otros médicos ilustres de nuestro país. Matilde P. Montoya, ejemplo de tenacidad en la persecución de un sueño, ridículo para unos, imposible para otros y reprobado por los demás, abrió a la mujer mexicana el camino de la ciencia en las postrimerías del pasado siglo. Quiero, Matilde, en nombre de mi sexo, dedicarte mi canto enternecido, porque has abierto un porvenir brillante a la mujer en la azarosa vida. Poema de Camerina Pavón y Oviedo. Biografía: Asociación Nacional de Médicas Mexicanas, Asociación Civil, Gaceta de la Facultad de Medicina de la UNAM, 10 de abril de 2005. Corazón, de principio a fin, recuerda histórico de la cardiología, AstraZeneca, julio de 2009. ¿Te gustó? Da un clic, suscríbete al canal y comparte. Imágenes de la UEFA. Música West Across the Ocean Sea. Juan Gris. Elaboración de formato cortesía de MMT. Que Dios te guarde en la palma de tu mano hasta que volvamos a encontrarnos.